voy a presentar a nuestra próxima comunicadora. Rosa García Gutiérrez es profesora titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Huelva, donde dirige la cátedra Juan Ramón Jiménez y la Biblioteca de Estudios Juan Ramonianos. Ha publicado monografías, capítulos de libro y artículos sobre literatura y cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX, vanguardias históricas y relaciones literarias entre España y Latinoamérica, especialmente durante el período de entreguerras, y es autora de ediciones críticas de obras de Javier Villarrutia y de Elmira Agustini. Ha participado en diversos proyectos de investigación de financiación nacional sobre vanguardias hispánicas, migraciones intelectuales y literatura mexicana. Actualmente codirige con Alfonso García Morales el proyecto de excelencia Poéticas del Postmodernismo en España e Hispanoamérica. Entre sus últimos libros pueden señalarse Juan Ramón Jiménez e Hispanoamérica, Diálogos, Exilios, Resiliencia y Todos los caminos conducen a Rulfo, Itinerarios del cuento mexicano del modernismo a El llano en llamas. Ha coordinado un monográfico sobre Juan Ramón Jiménez y su viaje al Río de la Plata para Letral, que saldrá en enero 2025. Así que estaremos expectantes para poder leer ese monográfico. Entonces, adelante, Rosa, tú lees el título de tu ponencia, por favor. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a Elena porque en Lima me sugirió la posibilidad de venir, de estar aquí hoy presentando esta comunicación, esta ponencia sobre los archivos de Juan Ramón Jiménez y he venido fundamentalmente a aprender porque son unos archivos particularmente complejos. Ahora voy a intentar decir por qué y cualquier idea, cualquier qué sé yo, sugerencia, estrategia de trabajo con los archivos, la voy a recibir con muchísimo gusto. Y bueno, lo cierto es que le he dado alguna vuelta a cómo exponer en este tiempo, son las 3:10, pues en eso, en 20 minutos, 25 minutos, de las características materiales y simbólicas del archivo, los archivos de Juan Ramón Jiménez y sobre cómo argumentar su riqueza y su pertinencia. Y después de darle muchas vueltas, pienso que lo más útil es sencillamente describir este archivo. Un archivo que es uno y trino, ¿no? Y recurro a la expresión teológica porque ayuda a comprender un legado cuya unicidad es fundamental, pero también su distribución fragmentada, tripartita, desde el punto de vista geográfico. Y a partir de la descripción apuntar, qué sé yo, algunas observaciones que podrían ser interesantes para el estudio de la obra de Jiménez, de su red con la literatura hispanoamericana o para aproximaciones teóricas a los archivos literarios. Y digo esto porque al repasar algunos acercamientos teóricos al archivo, mi impresión ha sido que los archivos de escritores, o al menos los de la modernidad, constituyen una tipología singular que habría que caracterizar dentro del problemático y discutido concepto general del archivo, ¿no? Porque son archivos que se escapan de algunas asociaciones válidas para otro tipo de archivos, con conceptos como poder, autoridad, institución, y esto, que es así en el caso del archivo Juan Ramoniano, probablemente se cumpla en otros archivos literarios de la modernidad, ¿no? que quizás por esto, por ese zafarse de esos conceptos, pueden constituir una oportunidad para seguir explorando las complejas relaciones de la escritura moderna con la institución literaria, con el poder, con la autoridad en general y literaria en particular, ¿no? Hablaba Elena esta mañana del conocimiento situado, pero quizás el conocimiento situado no solo lo es en el espacio, también lo es en el tiempo, ¿no? Y no es lo mismo el archivo de un escritor del siglo XVIII que un escritor moderno, que un escritor del siglo XXI. Y coincido totalmente con ese planteamiento del conocimiento situado geográfico, pero incluso también en la cronología, ¿no? Y el archivo del escritor moderno tiene una singularidad con respecto a otros escritores. Antes de describir el archivo de Juan Ramón es importante señalar una cosa, y es que Juan Ramón, en lo que pudo,
formó parte del proceso de creación de sus archivos. Eso también es importante. Él quiso que hubiera espacios de acceso público en los que su obra se conservara más allá de sí mismo. Pero para Juan Ramón, obra no es solo lo que escribió, es también lo que estaba en proceso de escritura, lo que leyó y cómo lo leyó. Todo eso es su obra para él. Y él quiso que esas obras se conservaran no por él mismo, no en tanto consagración o no como monumento personal, sino por lo que esa obra, mostrada así, en proceso o, como él decía, en marcha, significaba de impugnación contra los valores dominantes en la que él llamaba la época terrible del mundo, ¿no? Valores como la deshumanización, la desespiritualización, el escepticismo, el cinismo, el conformismo, el utilitarismo, la fragmentación, la división. Es decir, que los archivos de Juan Ramón, auspiciados por él mismo, nos dicen un concepto muy personal de archivo, como resistencia y como testimonio, pero también como acción viva, más allá de la muerte, más allá de su muerte, no como reliquia estatuaria, al que hay que añadir otra dimensión, que es la de la traslación simbólica al espacio geográfico de una situación vital, que es la que justifica y da sentido a esa triple localización de los archivos en Moguer, Madrid y Puerto Rico. La descripción de los archivos juanramonianos está muy ligada a cómo se conformaron, y ese cómo a las circunstancias vitales de los Jiménez Camprubí y su salida de España en el verano del 36. Juan Ramón sale de España, nada más estalla la Guerra Civil, sale como agregado cultural de la República para realizar labores de representación en Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico, confiando que la contienda se va a reconducir y que él va a volver, que él va a volver pronto. Lo deja todo en la casa, sale sin nada, en la casa de Madrid, al cuidado de Luis Andrés, que trabajaba en el hogar, y más tarde de Juan Guerrero. En abril del 39 ocurre algo que es fundamental en la conformación de los archivos, y es que 3 individuos que se identifican como miembros de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda entran a la fuerza en la casa, requisan libros, manuscritos, objetos, cuadros. Esta vulneración, esta profanación lo marca, marca al poeta que vivirá muy angustiado por el destino de sus manuscritos, de sus cartas, de libros de enorme valor para él, y quizás esto incrementa su instinto de preservación. Tras complejas gestiones, se recupera parte de lo expoliado, no todo. Algunos libros se devuelven con las dedicatorias arrancadas, otros aparecieron años después en librerías de viejo, siguen perdidos algunos cuadros importantes. Y entre lo devuelto, entre lo que se devolvió y se devolvió además de una manera un tanto rocambolesca, estuvieron las cartas de Darío, los manuscritos de Cantos de Vida y Esperanza, que luego acaban, como se sabe, en la Biblioteca del Congreso en Washington. En el año 45, ante la imposibilidad de mantener el piso de Madrid económicamente y convencidos de que ya no van a regresar, porque todo el exilio español piensa que con el final de la Segunda Guerra Mundial y con lo que ocurre con Hitler, la comunidad internacional va a expulsar a Franco, y esto no ocurre, ¿no? Y entonces, en el momento en el que esto no ocurre es cuando todos los exiliados saben que ya no van a volver, ¿no? Entonces, en el 45, cuando ya está convencido de que él no va a volver, cierran el piso de Madrid y ahí empieza un trasiego de libros, objetos, manuscritos que Juan Ramón va pidiendo, que le van llegando en paquetes a las diferentes residencias. Otros muchos libros, documentos, muebles, objetos pasan al Museo Romántico de Madrid, y en el año 56 las carpetas de manuscritos que se habían quedado en Madrid, que son 20.000, pasan al Archivo Histórico Nacional. Siguen allí, en el Archivo Histórico Nacional, en depósito. Y los libros y las colecciones periódicas se envían a Moguer, donde la Diputación de Huelva acababa ese mismo año también de adquirir la casa familiar de Juan Ramón para convertirla en casa-museo. Solo un año antes, en el año 55, cuando Zenobia y Juan Ramón, ya mayores, enfermos los dos, llevan 4 años en Puerto Rico, la universidad les cede, a solicitud de Zenobia, una sala de la Biblioteca General, para ubicar la biblioteca del poeta, que con todas estas mudanzas estaba muy deteriorada, metida en cajas, y en señal de gratitud ellos deciden donar los libros a la universidad. Y la universidad responde
cediéndoles oficialmente lo que hoy se conoce como Sala Zenobia Juan Ramón Jiménez, que no es exactamente la primera que les dan, pero bueno, es otra sala. Lo interesante es que este espacio va a ser a la vez sala de trabajo, es como una prolongación de la casa, y archivo, hasta la muerte de Juan Ramón en el 58. Nace, por tanto, como zona viva, y así querrán que se conserve, en proceso, exhibiendo, ejemplificando la idea misma de obra en marcha juanramoniana, de literatura como dinamismo y vida, de vida íntima, pero también con conciencia pública. Por eso, a la sala van a acabar llegando manuscritos, objetos personales, cuadros, ¿no?, los retratos que les hizo Sorolla al matrimonio, fotografías, dedicatorias de amigos y poetas, dedicatorias y fotografías de Darío, de Machado, de Ortega, de Reyes, de Rodó, de Valéry, y muebles que replican los muebles de la Casa de Madrid. Ellos se hacen muebles como los de la Casa de Madrid, ¿no? Es una casa abierta, las entrañas, ¿no?, de un proceso de creación. Zenobia en su diario habla de la inmensa ayuda moral que fue la sala y la naturaleza de la selva de papeles que va a albergar esa sala es complejísima, por dos cosas. Primero, por la concepción juanramoniana de su obra como un constante proceso de revisión, reordenación, reescritura, revisión e integración actualizada y selectiva de toda su obra anterior. Y segundo, por la simultaneidad de proyectos en los que él está embarcado al final de su vida. Son proyectos interconectados, entrecruzados, en superposición, en ramificación. La sala escenifica además la radicación del matrimonio en América con el no olvido de España, ¿no? Es la traslación de su casa en esta otra casa, la traslación de los tiempos de España a los americanos imbrincándose. Es un espacio multifusión y así quiere Juan Ramón que se ofrezca al público. Vida y obra, origen, destino final, lectura, escritura, poética, política, vivencia íntima, compromiso público. Cuando muere Zenobia en el 56, entre el sobrino del matrimonio, Francisco Hernández Pinzón, y Raquel Sárraga, reordenan un poco, pero solo un poco, la selva de materiales. En el 58 es Ricardo Gullón quien quien emprende una nueva ordenación de los papeles. Y ya en el año 66 hay unos pleitos entre la universidad, la familia, la comunidad de herederos que se resuelven a favor de la universidad y que acaba declarada propietaria física de los materiales, pero los derechos de autor siguen siendo propiedad de la comunidad de herederos. ¿Cómo son estos tres espacios, ¿no? La Casa Museo de Moguer, tenéis ahí algunas imágenes, es la que alberga el Centro de Estudios Juan Ramoniano. Ahí lo que está es la biblioteca personal de Juan Ramón hasta el año 36, son en torno a 3.500 volúmenes, 7.225 números de revistas y 619 legajos de periódicos. Representa bastante, no categóricamente, pero bastante los intereses del poeta. No del todo porque faltan los libros expoliados, que no se recuperaron, y también porque faltan los libros que Juan Ramón se hace enviar al exilio y que están, por tanto, en Puerto Rico. Los pide por gusto, por sentimentalidad, para documentarse para sus cursos, para sus clases, para sus libros, etcétera, ¿no? Con todo, ahí está parte importante de lo que él lee o compra hasta el año 36 y de lo que recibe como obsequio. Y esto es algo que ratifica su condición de árbitro de la poesía del 36, porque la cantidad de libros que recibe es enorme. Y entonces ahí hay libros intonsos, que no abrió, otros que están manoseados, anotados hasta la extenuación, libros con dedicatorias diversas, etcétera, ¿no? Yo había traído algún ejemplo, sobre todo de estos libros que Juan Ramón anota, manosea, conversa, ¿no? Para bien o para mal, Para bien, por ejemplo, las anotaciones que hace la lectura muy devota de José Asunción Silva, con unas anotaciones. Esta poesía se lee en El Nocturno, ¿no?, que es un poema que Juan Ramón adorará toda la vida. Esta poesía se lee de rodillas y descubierto. Y luego es interesante porque hay anotaciones de distintas fechas, porque el lápiz es distinto y la letra también. Y todavía, muchos años después, sigue escribiendo del Nocturno: poesía única y milagrosa, es tan honda. Y en lo contrario, en Neruda, ¿no?, en Residencia en la Tierra, este es el ejemplar de Residencia en la Tierra de allí, pone
al comienzo, ¿no?, de estupideces y total estupidez. Y al final, bueno, le reescribe un verso del Tango del Viudo, esto daría para mucho. Se ve aquí, no sé cómo se señalaría aquí, en este, y habrás insultado el recuerdo de mi madre, él pone y te habrás cagado en mi madre, es como enmendándole la plana, ¿no? Si estás utilizando este lenguaje tan escatológico y bestia, hazlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y termina también ahí, para escribir idioteces con valor se necesita tener una calidad de estilo, entre paréntesis Eliot, que este chileno no tiene. Esta historia sigue después, ¿no? Y hay una reconciliación, podríamos decir, ¿no? Y quería traer, bueno, por amor a Delmira Agustini, porque estamos en Uruguay, el ejemplar del libro blanco. Está manoseado hasta la extenuación y él coloca en los poemas, es un libro que le envía Delmira, está dedicado por Delmira, y él, cuando le gustaba un poema, ponía un aspa roja, ¿ah? Y 9 poemas del libro blanco llevan el aspa roja del testimonio de gusto de Juan Ramón por Delmira, ¿no? Tanto la biblioteca como la hemeroteca de Juan Ramón están catalogadas, pero el catálogo solo es accesible desde el Centro de Estudios Juan Ramonianos, no es público, no es un catálogo público, y también están digitalizadas y archivadas muchas de estas, bueno, comentarios, dedicatorias, cosas que escribe Juan Ramón en los libros, ¿no? Lo que hay en el Archivo Histórico Nacional de Madrid son manuscritos, dactiloscritos y material diverso relacionado con proyectos, sobre todo poéticos, pero no solo, están también las traducciones de Tagore, otros proyectos de traducción de muchísimos poetas que emprende Juan Ramón con Zenobia en esos años, que se frustran en la mayoría de los casos, pero hay mucha documentación de las traducciones que ellos hicieron. Pero todo lo que hay aquí es anterior al 36, no hay nada posterior al año 36. Es un material muy heterogéneo que llegó muy desordenado al Archivo Histórico Nacional y que fue catalogado, organizado, inventariado. El catálogo es de acceso público, se puede comprar, esa es la cubierta del catálogo, y el total de 49 cajas y 430 carpetas están distribuidas como se ve ahí. La obra poética son unas 200 carpetas que son fundamentales para documentarse sobre libros tanto editados como inéditos en diferentes grados de desarrollo. Algunos libros inéditos que estaban en estas carpetas se han reconstruido porque estaban en un estado muy avanzado de escritura. Algunas carpetas de los editados son fundamentales para conocer la gestación del libro. Y muy interesantes, a mí me lo parecen, son los proyectos de libros en estadios diversos de evolución que migran a América, ¿no? Y que se metamorfosean cuando llegan a América. Está el epistolario, hasta el 36, crítica literaria sobre Juan Ramón que él recorta de revistas y periódicos, documentos particulares del uno, documentos particulares de la otra, de Juan Ramón, de Zenobia, poesía y prosa de otros autores que le mandaban para que él los leyera, los corrigiera, opinaba, y dibujos de escritores, de pintores importantes. Y bueno, las carpetas aunque están muy bien organizadas, hay que revisarlas con cuidado porque la denominación no siempre es exacta. A veces te encuentras en una carpeta que se llama Diario de un poeta recién casado un documento que es de pastorales, Entonces, o una carta y se supone que ahí no debería haber una carta. Es decir, que siempre hay que seguir todavía con cuidado explorando esas carpetas, ¿no? Y luego está la sala, bueno, este es había puesto por poner un ejemplo, ¿no? El tipo de documentos que se puede encontrar alguien en las carpetas, ¿no? Este es ya un poema editado, esto es una hoja de un libro arrancada y él sigue escribiendo, reescribiendo, reelaborando el poema, porque esta es la historia de su poética, la constante revisión y reelaboración, ¿no? Entonces, vemos, bueno, se puede ver un poco el tipo de documento que nos encontramos y la dificultad que implica, ¿no? Y luego está, ¿no?, la sala de Puerto Rico con 105.699 libros, documentos, cartas, manuscritos, pinturas, fotografías y objetos personales. En este archivo la presencia latinoamericana se incrementa de manera exponencial, en libros, en correspondencia, en apreciaciones de Juan Ramón sobre autores latinoamericanos, muchas incorporadas a proyectos que quedaron inéditos.
testimonios de su interés por las nuevas promociones poéticas latinoamericanas, de su revisión del modernismo hispánico, de su interés por lo autóctono y lo indígena. Es un material tremendo, absolutamente extraordinario lo que hay para estudiar los lazos del poeta con Cuba, con México y con el Río de la Plata. La colección de manuscritos, estos son los 2 Sorollas que decía antes que están allí, en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez, ¿no? La colección de manuscritos es mucho mayor que la del Archivo Histórico Nacional, cientos de cartapacios con proyectos, manuscritos, dactiloscritos, índices, versiones. Muchos grandes libros de Juan Ramón se han recuperado de ahí: Guerra en España, Política Poética, Lírica de una Atlántida, pero como archivo está por ordenar, ¿eh? Hay mucho trabajo de ordenación y catalogación que hacer, no es fácil, luego diré por qué. Se hizo una digitalización no del todo, no completa, faltan partes por digitalizar en el año 2009, no es una digitalización abierta al público, hay que pedir permiso, solo se conserva en la residencia solo se consulta en la residencia de estudiantes de Madrid y en el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Juan Ramonianos de Moguer. Pero, bueno, y en muchos casos los proyectos que ahí aparecen no se pueden reconstruir. La fijación textual es imposible, pero el interés, solo dar cuenta de la existencia de estos proyectos es relevante, ¿no? De su naturaleza abierta, incompleta y cruzada con otros proyectos, porque eso es lo que quiso Juan Ramón, mostrar las entrañas de una obra en gestación, una obra que renuncia a concluirse de una manera absolutamente consciente. Está la biblioteca personal de libros posteriores al 36, pero también de libros anteriores que él se hace enviar, revistas, enseres, discos, grabaciones de voz, recortes de prensa, correspondencia, en fin. Hay algunos inventarios disponibles en la sala, pero no hay ningún catálogo, y esos inventarios son insuficientes, no sirven para manejarse en la sala. No hay un catálogo, no hay una clasificación de los fondos, y la biblioteca está por estudiar entera. ¿Qué observaciones, qué cosas podría exponer brevemente, ¿no? A partir de aquí? Lo primero, la importancia de las bibliotecas privadas como parte del archivo del escritor, ¿no? Hablan de sus dueños, ayudan a conocer su formación intelectual, el juego de oposiciones entre tradición y renovación del que resulta toda poética, ofrecen claves del mundo literario de la época. Y especialmente en autores como Juan Ramón, que dialoga con los libros, que escribe sobre los libros, que comenta los libros, que reescribe poemas, es absolutamente fundamental, ¿no? Y está parcialmente estudiada y muy bien la Biblioteca de Moguer por Soledad González Ródenas, pero ella ha estudiado fundamentalmente los libros franceses y los libros ingleses, y queda mucho por estudiar, los hispanoamericanos, por ejemplo, y la de Puerto Rico queda por estudiar entera. Sigue habiendo mucho material inédito de Juan Ramón, que es fundamental para tener una idea completa del poeta, especialmente del exilio. Un material, además, que se abre sobre 2 aspectos fundamentales: sobre sus redes con la poesía latinoamericana y su concepto de modernidad, que él va a llamar siempre modernismo, pero su concepto de modernismo es lo que hoy llamamos modernidad, y es precursor, y es una concepción que aúna los 2 costados. Y se abre también sobre la realidad política, social e intelectual de su tiempo, que implica una teoría de la poesía y de la belleza como algo connatural al ser humano, y una política tras un diagnóstico que es la de la apuesta por el cultivo de la belleza y el espíritu ante lo que él consideraba que era un momento de la humanidad abocada a un proyecto civilizador absolutamente contra natura. Luego, observando la génesis y naturaleza del archivo tripartito y la poética que Juan Ramón va a ratificar en sus últimos años, podría decirse que es un archivo que ofrece una faceta singular y especialmente interesante, que es el archivo como obra, directamente, el archivo como obra, ¿no? Juan Ramón quiso un archivo heterogéneo, vivo, con obras abiertas, con proyectos en marcha, documentos capaces, además, de testimoniar el contexto humano, histórico, social, político, poético, que justifica su propuesta poética y que justifica su propuesta ideológica. Que hubiera objetos, que hubiera cartas, que hubiera libros, que hubiera recortes de periódicos, que estuviera su biblioteca. Él lo que quiso enseñar es un retrato integral del autor en su tiempo,
con su tiempo, porque su obra es eso, una propuesta de relación con y contra los campos culturales, políticos y literarios. Surge además la pregunta: ¿cómo se aborda la naturaleza compleja de un archivo como este, ¿no? Esta masa documental heterogénea que finca su sentido en la renuncia a cerrarse, ¿se puede leer como leemos los archivos normalmente? ¿Necesita una manera especial al margen de las lógicas inherentes al trabajo archivístico? ¿Es pertinente una clasificación ortodoxa de un archivo así? La cantidad de borradores, las variaciones entrecruzadas, que en otro tipo de archivos serían descartables, serían discutibles, aquí son sustantivos, porque Juan Ramón no quiso legar una obra concluida, sino sus entrañas. No solo lo que publicó, quiso legar lo inconcluso, lo proyectado, lo logrado, lo no logrado, lo abandonado. Proyectos diversos que se conectan y ramifican, y para los que es más valioso el concepto de rizoma que los de estructura lógica, jerárquica, derivativa, lineal, direccional. No pretendo, ni quiero, ni debo, ni puedo acabar nunca mi obra, escribe Juan Ramón Jiménez. Mi verdadera obra es obra en marcha, imaginación en movimiento, sucesión poética. Poetizar es abrir siempre, no cerrar nunca. El documento de archivo se despoja así de la condición de historia, reliquia y pasado, y lo inconcluso aparece como vitalidad permanente, como promesa de lo por decir. Al leer Animal de fondo en Buenos Aires, ¿no?, cuando el libro estaba todavía en gestación, Juan Ramón dijo que no se estaba desnudando ante su público, que se estaba deshuesando. Y esto es el archivo, un deshuesarse, un mostrar la médula que contraviene la idea canónica de archivo como conjunto ordenado u orgánico de documentos susceptible de una mirada que estructure, taxonomice, enumere o aplique coherencia narrativa. Ordenarlo es un desafío, pero probablemente ese es su triunfo. Y además de todo esto, el archivo de Juan Ramón es testimonio y memoria. Testimonio de una concepción compleja y provocadora de la poesía a través de una obra que vertebra la modernidad, que la construye y que la milita. La milita de manera autoconsciente, dramática y propositiva. Es un testimonio de la fractura de la guerra, de las guerras, del exilio, de la errancia, en quien sintió que esas condiciones eran el sino colectivo de su tiempo. Por eso la pertinencia significante de la triple sede, entre dos dimensiones de la raíz, de la pertenencia y de la nación, Moguer y Madrid, la intrahistoria y la historia, el pueblo intrahistórico, la ciudad letrada, y Puerto Rico, ¿no?, la cifra de las Américas en las que se transterró, a la que amó y a la que tanto agradeció. Ese triple archivo es una manera de afrontar, enfrentar y conjurar el exilio, por la presencia que hay en él de otros exiliados, por testimoniar el drama del exilio y por combatirlo mediante la creación de un espacio esperanzado, un espacio resiliente en el que la España negada seguía viva. Es un testimonio de las relaciones literarias entre España e Hispanoamérica, y de ahí se podría decir tanto, y de la España del exilio. Perfecto. Pues me quedan 2 minutitos, así que me considero que voy más o menos bien, que he cumplido. Vale. Entonces, decía, también este testimonio de la España olvidada del exilio, ¿no? Una España que solo muy recientemente empieza a entrar en las historias de la literatura española. Frente a los archivos institucionales, a los que se adjudica un valor de representación nacional y que ejemplifican la relación del archivo con el poder y la autoridad, este es el archivo de un exiliado, el archivo de un expulsado de la idea misma de España de su tiempo, una idea que impugnó y que lo impugnó a él también, como autoridad cultural. Y bueno, y ya con esto termino, por la propia naturaleza son archivos que se pueden beneficiar, pienso, enormemente, tanto del enfoque e intereses de la crítica genética como de lo que técnicamente ofrecen las humanidades digitales, ¿no? Porque si a la crítica genética le interesan las huellas del proceso creativo, ¿no?, en los manuscritos, en los documentos, la escritura viva, en desarrollo, el pretexto, el antetexto, Juan Ramón proporciona un archivo rico en antetextos, ¿no? Y este interés se ve incrementado por la propia poética juanramoniana y, bueno, por la mucha información que ofrecen
en tanto escritos inestables, sometidos a relectura, víctimas de vacilaciones, desechos, aprobaciones y avances. Y luego, por los propios riesgos de la materialidad, ¿no?, hay mucho lápiz en los archivos de Juan Ramón y papeles de una fragilidad extrema, ¿no? La digitalización parece urgente, una digitalización profesional urgente, que serviría además para hacer realidad esa condición de uno y trino a la que me refería al comienzo, haciendo confluir en el espacio virtual la casa de Moguer, la casa de Madrid, la casa americana, y ayudando no solo a salvaguardar, sino a expresar uno de los anhelos del poeta, que es la simultaneidad de su obra, esa estructura rizomática que acabó adoptando. No todo el legado de Juan Ramón puede transmitirse en ediciones críticas en papel, no se puede. Y la transcripción de los documentos tampoco le rinde justicia, ¿no?, a la información que se desprende de la contemplación del borrador mismo. Y para esto, y para que podamos deslizarnos por sus borradores y proyectos simultáneos y entrecruzados, la digital se perfila como herramienta ideal. Y termino con una imagen que me parece curiosa. Bueno, yo no había puesto aquí todo esto, ay Dios mío. Bueno, estos son borradores de sus proyectos sobre el modernismo en diversos estadios. Esto sobre política poética, que es un libro en el que estoy trabajando con mi querida colega Soledad González Ródena. Y esto es un regalo que me da ella, Soledad González Ródena, porque es un mismo poema, la mitad está en el Archivo Histórico Nacional y la otra mitad en Puerto Rico. Y solo ella, esto se había dado cuenta ella, porque faltaba la mitad, y es un poema que la mitad está en el Archivo Histórico Nacional y la otra mitad en Puerto Rico, y esto dice tanto, que es la mejor manera de terminar con esa imagen. Así que muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde se encuentra, si es que hay documentación del periodo vital del matrimonio cuando vivieron en Maryland, Estados Unidos? Todo lo del exilio está en Puerto Rico. Sí, porque lo único que hay en Washington son, que él dona, son las cartas y manuscritos de Rubén Darío, de Cantos de Vida y Esperanza, y una serie de cartas de escritores españoles, digamos, relevantes, importantes, Ortega y Gasset, Machado, bueno, que él considera que pueden estar ahí en la sección hispánica de la Biblioteca del Congreso, porque sabe que hay muchas joyas importantes, archivísticas ahí, y casi también por agradecimiento por las atenciones que la Biblioteca del Congreso tiene con él. Pero todo lo suyo posterior al 36 está en Puerto Rico, todo. ¿Recuerdas si hay dentro de esa colección de Puerto Rico de piedras documentación de su estadía aquí en Montevideo? ¿Cómo? Perdón, ay, no me he enterado, no me ha llegado bien. ¿Lo puedes repetir? Es que no he escuchado bien. Hola. Sí, ahí. Sí, ahora mejor. De su pasaje por Montevideo, si existe en el archivo de Puerto Rico documentación de su estadía en el Uruguay, esos días de, Sí. si mal no recuerdo, agosto del 48. Sí hay. Sobre todo porque, por ejemplo, las conferencias que lee a los borradores en el estadio específico en que las lee, porque él sigue trabajando esas conferencias con las anotaciones para cada uno de los lugares donde va a pronunciarlas están allí, las cartas que acaba manteniendo, la correspondencia epistolar que acaba manteniendo con la joven generación uruguaya con la que se encuentra, desde Mir Rodríguez Monegal, Ida Vital, Lidia Belariño, toda esa correspondencia, o bueno, toda no, pero una parte importante está en Uruguay, y él le siguen mandando recortes de prensa. Hay muchos recortes de prensa de su paso por Uruguay, que fue muy acogido y muy celebrado y que tuvo mucha repercusión periodística, que él archiva porque él tenía la idea de publicar una antología de los poetas rioplatenses jóvenes a los que había conocido, que se quedó frustrada. Él tiene muchos proyectos de publicación relacionados con el Río de la Plata, tanto con Buenos Aires como Montevideo, y todo eso está en Puerto Rico y hay bastantes cosas, sí.
Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, se oye igual, ¿no? No. Bueno, se oye. Decía que la declaración programática de Juan Ramón de escribir una obra abierta, sin final, en proceso, es la misma declaración que hace Rodó en Motivos de Proteo. Y me pregunto si hay algún momento en el archivo en que Juan Ramón hable de esta coincidencia y de la lectura que seguramente hizo de Rodó y de Motivos de Proteo, porque eso está escrito en Motivos de Proteo. Esta es una obra abierta, nunca va a tener fin, es el mismo concepto, al igual que este perfil de archivo que has descrito también, tiene muchos puntos de contacto con el archivo Rodó. Pues él no vincula el concepto este de obra en marcha con Rodó. Sí va a tener admiración, veneración por Rodó hasta el final. Él lo lee, él lee muy emocionado en la España de comienzo del siglo XX, Ariel, pero muy emocionado, y hay libros de Rodó en la biblioteca de Moguer. Y el aprecio y la admiración por Rodó la va a conservar siempre. Y lleva hasta fotos, él se lleva fotos de su familia espiritual y se la coloca en el archivo, una foto de Darío, una foto de Rodó, una foto de Machado, una foto de Valéry, una foto... porque son sus hermanos, ¿no? Los va a sentir como los hermanos en la misma batalla, ¿no? En la misma misión, ¿no? Porque reciclada, en cierto modo, toda la terminología bélico-mística modernista la va a mantener siempre, justificando además su pertinencia a pesar del avance de las décadas, ¿no? Por eso él no quiere dejar de llamar modernismo al movimiento que para él seguía siendo absolutamente vigente en los años 40. Quiere perseverar en seguir llamándolo modernismo, porque hay toda una retórica y sobre todo una visión del arte que para él sigue siendo valiosa, vigente y pertinente y necesaria. Y ahí está Rodó para él siempre. Rodó es para él siempre un nombre de su fraternidad, ¿no? O de su pequeño ejército de cruzados y demás, ¿no? Bueno, cuando pueda llegar yo alguna vez, si llego, voy a buscar en la biblioteca de Juan Ramón Motivos de Proteo, a ver si le hizo alguna marquita. Yo te lo miro y te lo mando a ver, porque seguro, vamos, no he mirado, Motivos de Proteo no lo he visto, pero es probable. De todas maneras, hay libros que están duplicados, que se los volvió a comprar o se los volvieron a andar cuando estaba en el exilio, otros viajan, es muy importante hacer un estudio como el que se ha hecho de la biblioteca de Moguer, parcial, ¿no? Que hizo Soledad González Ródena, que es un estudio exhaustivísimo y maravilloso de los libros franceses y de los libros ingleses, completarlo con la biblioteca de Puerto Rico. Muy bien, muchas gracias. Gracias.